En esta oportunidad vamos a hablar sobre la NIC 16, Norma Internacional de Contabilidad, denominada Propiedades, Planta y Equipo. Durante los últimos años esta norma ha sido modificada y para poder entender sobre ello vamos a ver algunas modificaciones principales. La primera modificación que podemos mencionar que ha tenido esta NIC 16 es que en junio de 2014 el Consejo modificó el alcance de la NIC 16 para incluir las plantas productoras relacionadas con la actividad agrícola. Más adelante vamos a hablar sobre las plantas productoras, pues es una modificación que la NIC incluyó en la nueva versión. La número 2 nos habla que en mayo de 2017, cuando la NIF 17 Contratos de Seguros fue emitida, modificó los requerimientos de mediciones posteriores en la NIF 16, permitiendo que las entidades opten por medir las propiedades ocupadas por el propietario en circunstancias específicas, como si hubiese propiedades de inversión. Esta modificación también ya está en vigencia. Esas son algunas de las modificaciones que ha surgido la NIC 16, propiedades, plantilla y equipo. Pasamos al cuerpo de la norma y como toda norma tiene un objetivo. Y el objetivo de esta norma está dividido en tres partes. La primera de ellas es prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo. Brinda mecanismos y formas para poder realizar la contabilidad de la manera apropiada sobre las propiedades, planta y equipo. También los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo. Entonces, ese es el objetivo de esta parte del objetivo de esta norma también, que todos los usuarios de los estados financieros puedan conocer acerca de su inversión. Y también conocer así los cambios que se hayan producido en dicha inversión. Con el paso del tiempo las inversiones tienen movimientos y esta norma nos ayuda a comprender y sobre todo a saber cómo se encuentran las inversiones que cada usuario tiene. Pero también tiene algunos problemas y se les denomina principales problemas. Uno de ellos es que la contabilización de activos puede que sea un pequeño problema. El siguiente problema que la norma puede encontrar es la determinación de su importe en libros y también los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos. Ese es el objetivo de la norma. También tiene un alcance. El alcance de esta norma debe ser aplicada en la contabilización de los elementos de propiedades, planta y equipo, pero no es aplicable a algunas partes. Y a donde no es aplicable es donde dice las propiedades, planta y equipo clasificadas como mantenidas para la venta de acuerdo a NIF. Esta norma no aplica a las empresas que clasifican sus propiedades, planta y equipo para la venta, no es aplicable. También los activos biológicos relacionados con actividades agrícolas distintos de las plantas productoras. Las plantas productoras sí las toma en cuenta según la nueva modificación, pero los activos biológicos sí no forman parte de esta NIF, no es aplicable para esta NIF. Luego nos habla sobre el reconocimiento y medición de activos para explotación y evaluación y los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y recursos no renovables similares. No es aplicable para estos 4 puntos, principalmente la norma. Para poder entender la NIC 16, propiedad, planta y equipo, la norma nos da algunas definiciones. Y la primera que se puede tomar en cuenta en esos momentos es propiedad, planta y equipo. Es importante definir y sobre todo entender realmente según la norma a qué se le denomina propiedades, planta y equipo. Muy bien, la norma nos dice que propiedades, planta y equipo son activos tangibles que se dividen en 2 puntos. Son activos tangibles que posee una entidad para uso en la producción o el suministro de bienes y servicios, para rentarlos a terceros o para propósitos administrativos. Esto nos quiere decir que los activos tangibles para uso normal de una empresa se le denomina como propiedades, planta y equipo. Y la diferencia entre propiedades, planta y equipo y los inventarios es que las propiedades, planta y equipo esperamos que sea de uso dentro de la empresa y no para ser vendidos a terceros, a diferencia de los inventarios que sí son para la venta. Y también son activos tangibles que se espera utilizar durante más de un periodo, es decir, durante más de un año.
A este concepto le podemos agregar también que es un activo, según el marco conceptual. Y nos dice que un activo, según el marco conceptual, es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, el cual se espera obtener en el futuro beneficios económicos. Entonces, eso es propiedades, planta y equipo según la norma. También nos habla sobre otra definición, importe en libros. Y la norma nos dice que importe en libros es el importe por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas. Es decir, es el valor neto y es el valor que nosotros reconocemos inicialmente en la contabilidad. Pero a eso le restamos la depreciación y le restamos el deterioro del valor. En otras palabras, es decir, el reconocimiento inicial del activo, pero como a través del tiempo va teniendo cambios y esos cambios hacen que sean las depreciaciones y los deterioros. Entonces el importe en libros es el reconocimiento inicial menos los dos valores anteriores, que es la depreciación acumulada y el deterioro por valores acumulados. Esos son los importes en libros, según la NIC 16. También nos habla sobre un importe depreciable. Y según la norma, el importe depreciable es el costo de un activo u otro importe que lo haya sustituido menos su valor residual. Es el valor que nosotros le aplicamos o el cálculo de la depreciación que nosotros le hemos realizado a un activo. Que cuando termina su vida útil, este activo va a tener un valor. Y al tener un valor, ese será el valor en el mercado. Entonces nosotros no usamos o no aplicamos o no se aplica el valor total del activo, sino que solamente lo vamos a aplicar la depreciación al importe depreciable, que es el valor del activo menos su valor residual. Es importante también entender o poder comprender qué es un valor residual. Y dice que el valor residual, podemos decirlo en pocas palabras, es el valor por el cual nosotros vamos a poder vender el activo cuando termine su vida útil. Es el costo que el activo va a tener cuando se termine su vida útil. Ese será nuestro valor residual, o ese es el valor residual según la norma. También nos da otra definición, una pérdida por deterioro, y dice el exceso del importe en libros de un activo sobre su importe recuperable. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que si yo tengo un elemento de propiedad, planta y equipo registrado en libros por un valor, ese valor que yo tengo registrado no debe de exceder a su importe recuperable. No debe de exceder ese importe que tengo en libros, no debe de exceder a su importe recuperable. ¿Y qué es un importe recuperable? Un importe de lo recuperable son beneficios económicos que yo voy a tener por contar con ese activo. Por eso yo no puedo tener un importe mayor al del importe en libros. Esto quiere decir el importe, una pérdida por deterioro del valor. Acá la norma también entonces nos dice que es un importe recuperable. Y según la norma nos dice que es el valor, es el mayor entre el valor razonable menos los costos de ventas de un activo y de su uso. El valor recuperable tiene dos partes. Una de ellas es el valor razonable, que es el valor que nos diera o que nosotros obtenemos si quisiéramos vender el elemento de propiedad, planta y equipo. Y también nos da su valor de uso. ¿Y cuál es el valor de uso? El valor de uso son los beneficios económicos futuros que podemos obtener más adelante sobre ese activo. Entonces decimos que el importe recuperable es el mayor entre el valor razonable y el valor de uso. Y el valor de uso. También nos habla sobre el valor residual. Y el valor residual, como lo decíamos anteriormente, según la norma,
El valor residual de un activo es el importe estimado que la entidad podría obtener de un activo por su disposición, después de haber reducido todos los costos estimados para su disposición. Entonces decimos que el valor residual, en pocas palabras, es el importe que nosotros estimamos que vamos a recibir cuando se termine la vida útil del activo, como lo mencionábamos anteriormente. Y nos viene una última definición, que es una planta productora. Y nos dice que una planta productora es una planta viva que se utiliza en la elaboración o suministro de productos agrícolas, que se espera que produzca durante más de un periodo. Entonces, el requisito para que pueda formar parte de una planta productora es que produzca para más de un periodo. Esto sí forma parte de propiedades planta y equipo. Los activos biológicos ya no entran dentro de esta norma. El siguiente punto que toca la norma o que tratas es el reconocimiento. Y el reconocimiento nos da un parámetro. Dice, el coste de un elemento de propiedades planta y equipo se reconocerá como activo si, solo si. Entonces nos da dos parámetros para reconocer el coste de un elemento de propiedades planta y equipo. Y solo se puede reconocer o solo es un elemento de propiedades planta y equipo. Como el punto número 1, que sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados del mismo. Y el número 2, el costo del mismo que pueda medirse con fiabilidad. Esos son los dos requisitos sí o sí para poder formar parte, para que el coste de un elemento de propiedades del equipo se reconozca. Pero después del reconocimiento también tenemos algunos costos iniciales que toca la norma. Y dice que los costos iniciales, cuando algunos elementos de propiedades de equipo puedan ser adquiridos por razones de seguridad o índole medioambiental. En estos costos iniciales puede incurrir podemos poner como ejemplo una empresa química o una empresa industrial que en ocasiones bota residuos y, y que para cuidar el medio ambiente tiene que incurrir a ciertos costos para poder evitar esa contaminación. A eso se refiere a los costos iniciales. Pero también tienen costos posteriores. Los costos posteriores, según la norma, nos dice que son ciertos componentes de algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden necesitar ser reemplazados a intervalos regulares. En la norma nos da un ejemplo y nos pone un horno. Y dice, y son costos posteriores porque es a intervalos regulares, no es comúnmente. Y podemos poner el ejemplo también como inspecciones generales a una maquinaria. Esos son costos posteriores en alguna parte de la maquinaria o reemplazo de partes. Tenemos, por ejemplo, un edificio. A eso se le conoce como costos posteriores. Es algo después. También nos habla sobre la medición en el momento del reconocimiento, la medición inicial. Y nos dice que la medición inicial se basa sobre el costo y el costo está compuesto por tres partes. El número 1, su precio de adquisición. Número 2, costos directamente atribuibles. Y número 3, costos de desmantelamiento y retiro. Vamos a describir y vamos a explicar cada uno de ellos. ¿Qué es el costo de adquisición? Pues el costo de adquisición, según la norma, están incluidos los aranceles de importación y los impuestos directos no recuperables que recaigan sobre la adquisición. Esto quiere decir que es el precio que nosotros pagamos, por el uso por ese elemento. Y entonces tenemos que cargar todos los precios, todos los valores que nosotros pagamos para poder, que son directamente relacionados a la adquisición, solo a la adquisición.
Y también en estos elementos o en este costo de adquisición tenemos que descontar las rebajas que nos hayan realizado por la compra del bien o elemento de la propiedad, planta y equipo. También nos habla sobre el siguiente, que son costos directamente atribuibles. Y los costos directamente atribuibles, nos dice la norma, son los costos necesarios para la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Entonces, esto no es más que únicamente los costos de esa ubicación, es decir, para dejar instalada la maquinaria y es solo para que pueda operar. Esos costos son los que van incluidos en los costos directamente atribuibles, los de la ubicación de la maquinaria. También nos habla sobre los costos de desmantelamiento y retiro. Nos dice la norma, se le conoce como costos de desmantelamiento y retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. Esto quiere decir que son los costos de desmantelamiento, son los costos en los cuales tiene que incurrir una empresa para poder rehabilitar un lugar donde se ubica el elemento de propiedad, planta y equipo. Un ejemplo que podríamos dar es una empresa que se dedica al petróleo, a sacar petróleo de la tierra, y llega a un nuevo campo a realizar las excavaciones. Entonces, seguramente cuando termine esa maquinaria de realizar las excavaciones, vamos a tener que rehabilitar el lugar que utilizamos. Entonces, nosotros tenemos que reconocer estos gastos por desmantelamiento como, como mayor valor en el activo y menor valor en las propiedades planta y equipo. Entonces, a esto se refiere con los costos de desmantelamiento. El claro ejemplo son las empresas que se dedican al petróleo. Pero para poder entender y comprender más qué sí hace parte del costo y qué no forma parte del costo, también la norma nos da unos ejemplos de qué es lo que sí forma parte del costo y qué es lo que no forma parte del costo. Vamos a ver ahorita qué sí forma parte del costo. Y nos da 5 puntos. El número 1, los costos de beneficios a los empleados. Estos costos son los que los empleados que están en la manipulación del bien de la propiedad, planta y equipo, pero solo hasta el momento en que se den las condiciones que tiene prevista la empresa para que el activo pueda funcionar. Únicamente se van a incluir estos costos hasta el momento en el cual la maquinaria o el elemento de propiedad, planta y equipo ya está listo para su funcionamiento. Después de que empieza a funcionar, entonces esto ya no es un costo, sino que ya es un gasto que se tiene. También nos habla que el costo, que sí se reconoce como costo, los costos de preparación del emplazamiento físico, también los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior, también los costos de instalación y montaje, y los costos de comprobación de que el activo funciona adecuadamente después de deducir los importes netos de la venta de cualesquiera elementos producidos durante el proceso de instalación y los honorarios profesionales. A eso es lo que sí forma parte del costo. Pero también la norma nos da parámetros y nos brinda ideas sobre qué no es parte del costo también. Entonces, no son parte del costo los costos de apertura de una nueva instalación productiva, los costos de introducción de un nuevo producto o servicio, los costos de apertura del negocio en una nueva localización, los costos de administración y otros indirectos generales. Entonces, estos costos no se capitalizan. Cuando nuestro bien de propiedad, planta y equipo está listo para el uso normal que la empresa le quiere colocar, le quiere dar, ya en los costos
nuestros recursos ya no serán capitalizados, sino que nada de eso puede capitalizarse dentro de nuestro elemento, porque ya está listo para su uso. Entonces, todo lo previo a que la maquinaria empiece a trabajar, ya como la empresa lo desea, todo lo anterior sí se forma parte como costo. Y ya no forma parte del costo cuando ya el elemento propiedad, planta y equipo ya está listo para su funcionamiento. De su funcionamiento en adelante, en futuro, eso ya no se reconoce como costo, según la NIC 16. También nos habla sobre la medición posterior al reconocimiento. Y en esta medición posterior al reconocimiento es básicamente la medición posterior. La empresa o la entidad tiene que elegir entre dos modelos. En el reconocimiento posterior tiene que elegir dos modelos. La norma nos da estos dos modelos y tienen que elegir entre los métodos a realizar el reconocimiento posterior. Y nos dice: la entidad elegirá como política contable el modelo del costo o el modelo de revaluación, y aplicará esa política a todos los elementos que compongan una clase de propiedades, planta y equipo. Vamos a describir cuál es el modelo del costo y también vamos a describir el modelo de la revaluación. Y la norma nos dice que el modelo del costo es con posterioridad a su reconocimiento como activo. Un elemento de propiedades, planta y equipo se registrará por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. Es básicamente el reconocimiento inicial que nosotros hicimos a su costo, en los costos atribuibles, en los costos de desmantelamiento y los costos de administración. Pero a eso le tenemos que restar la depreciación acumulada y también las pérdidas por deterioro del valor. Entonces ese es un método que una empresa puede elegir, el modelo de costo. El siguiente es el modelo de la revaluación. Este modelo nos dice que con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad se contabilizará por su valor revaluado, que es el valor razonable menos el valor razonable en el momento de la revaluación menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor que hayan sufrido. Entonces, el método de la revaluación es buscar en el mercado el valor razonable del elemento de propiedad, planta y equipo, ya sea un edificio o un terreno. Podríamos decir que el valor razonable es el valor de mercado que podría tener el elemento de propiedad, planta y equipo. Entonces, supongamos que el evalúo que se le da a la maquinaria o edificio, y esa será entonces el valor que reemplazará al costo inicial. A eso se refiere el valor razonable, es el valor del mercado. Entonces, el evalúo que se hace a la maquinaria o al edificio será el valor que reemplazará al costo inicial, y también se le tiene que restar la depreciación acumulada y, y posteriormente las pérdidas por deterioro acumuladas. Entonces, un ejemplo de que podríamos colocar como modelo de reevaluación es que en el año 2019 se tuvo que realizar se tuvo que reevaluar, o se tuvo que realizar un evalúo de un edificio, se tuvo que realizar un evalúo de un edificio. Y ese evalúo nos dio a nosotros como resultado un valor. Ese valor que obtuvimos del evalúo se convertirá en mi valor inicial en el año 2020. Y a partir de esa fecha empieza nuevamente a realizarse la depreciación y los cálculos de deterioro. A eso se refiere el modelo de la revaluación.
y a la medición posterior al reconocimiento. La empresa tiene que elegir entre el modelo del costo o el modelo de la revaluación. Y para ya ir terminando también, después de que la empresa ha realizado todo el tratamiento, la norma también nos habla sobre cómo se le puede dar de baja las cuentas. Pero regresando al deterioro del valor, se me olvidaba de que en el modelo de la revaluación nos habla sobre pérdidas por deterioro del valor. ¿Qué hacemos con esas cantidades? Pues hay una norma específica que nos habla sobre cómo tratar estas pérdidas por deterioro del valor, que es la NIC 16. La NIC 16 nos da parámetros y nos guía sobre cómo tratar esas pérdidas por deterioro del valor que se puedan dar. Entonces, ahora sí, pasando a la baja de cuentas, ¿cómo se le daría en la baja de cuentas? Nos dice la norma: el importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja en cuentas, y eso se da por la disposición de la empresa o cuando no se espere obtener más beneficios económicos a futuro por su uso o disposición. Cuando ya la empresa ya no quiera o ya no disponga o ya no crea conveniencia de que la maquinaria o la propiedad planta y equipo ya no pueda producir más, entonces se le puede dar de baja. Y nos dice la norma: la pérdida o ganancia surgida al dar de baja a un elemento de propiedades, planta y equipo se incluirá en el resultado del periodo cuando la partida sea dada de baja en las cuentas. Y también nos habla y nos dice en otro párrafo: sin embargo, una entidad que en el curso de sus actividades ordinarias venda rutinariamente elementos de propiedades, planta y equipo que se mantenían para arrendar a terceros, transferirá estos activos a sus inventarios por su importe en libros cuando dejen de ser arrendados y se clasificarán como mantenidos para la venta, para hacer parte de los inventarios de la empresa. Esto es lo que nos quiere tratar, lo que nos dice la Norma Internacional de Contabilidad número 16, propiedades, planta y equipo.